Vamos a continuar con nuestro estudio de las parábolas de Jesús. Estamos ya por terminar este estudio. Si no me equivoco, esta es la última clase. Ayer nos dijo que te había quedado como un mes. ¿De las parábolas? Ah, entonces me estoy equivocando. Se dijo que esta la última. Cierto. Sí. Es que hoy terminamos la sección de las parábolas que hablan del regreso de Cristo. Pero entonces falta otra pequeña sección más. Sí. Entonces no acabamos ahorita el estudio. Hoy vamos a ver 2 por 1. Son 2 parábolas pequeñitas. La primera parábola, bueno, una parábola es la de la higuera. Y la otra parábola es la de el jefe que se fue lejos. O el jefe que se fue de viaje. Vamos a empezar nuestra lectura en Marcos 13. Marcos 13, 24. ¿Ya están ahí? Sí. Aquí en vamos a ver el contexto de estas 2 parábolas y vamos a leer las 2 parábolas, pero después vamos a regresar a la parábola de la higuera que está en 2 evangelios más. Así que vamos a empezar la lectura en el 24. Dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y este es el contexto, y aquí empieza la parábola de la higuera. Entonces, siempre que hablamos de escatología, ya saben que hay un montón de interpretaciones, ¿verdad? Y la mayor diferencia al haber interpretaciones del final de los tiempos es por tantos textos que hay que hablan como del mismo tema, pero parece que van enfocados de diferente manera, y eso hace que las interpretaciones sean diferentes. Para poder unificar la doctrina, tenemos que estudiar todos los textos que hablen del tema, pero desde ese punto que sea temático, porque cronológico no va a estar. Entonces, por ejemplo, lo que se habla de cuando venga Cristo en la carta de Tesalonicenses, por ejemplo, o en Colosenses, en los evangelios, tienen propósitos diferentes. Si en un texto que nos habla de que Cristo va a venir, cómo va a venir y cómo va a ser la tribulación, el enfoque es hablar de cómo será cuando Él venga, entonces va a poner énfasis en esos detalles y lo demás lo va a decir muy superficial. Y si estamos viendo un texto como en este caso, que el énfasis está en las señales, entonces no va a dar muchos detalles de cómo será la forma en que regrese. La única manera de unificar la escatología es armando un rompecabezas con todos los textos que hablan de lo que va a venir. Y así podemos tener un concepto más completo de lo que es la escatología. Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter mucho en esos rollos, ¿verdad? De cómo será el orden de sucesos. Porque en este texto en particular hay controversia acerca de unas señales. Por ejemplo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. ¿Eso a qué le suena? ¿Un eclipse? ¿A un eclipse? Puede ser. ¿Y las estrellas del cielo caerán? La lluvia de estrellas. ¿Lluvia de estrellas? ¿O como la película Armagedón? No, como el... Sodoma y Gomorra. ¿Como en Sodoma y Gomorra? ¿Caerá fuego del cielo que los consumirá? No, como los Simpsons estaban diciendo. Que las estrellas caerán, se cayó un avión con todos los protagonistas de un programa. ¿Todas las estrellas de televisión? Dice, las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Si se dan cuenta, todos estos textos, o sea, todos estos puntos que habla el texto van enfocados a lo mismo, ¿no? A un juicio que viene desde el cielo
pero a través de las potencias del cielo. O sea, si se dan cuenta, este texto no está hablando de lo que va a hacer el anticristo, ¿verdad? Porque el anticristo no puede hacer nada de eso. ¿Y qué son las potencias del cielo? ¿Qué son las potencias del cielo? ¿Podría ser lo que están diciendo de que el sol se está desprendiendo de las llamas? ¿Es eso? Sí, o sea, el punto es que la gran mayoría de teólogos concuerdan en que es desastre. O sea, es juicio, es destrucción. Y por eso muchos andan así con miedo, ¿no? Entonces, como aquí el punto es avisar como una advertencia de lo que viene al final, algunos separan la historia del final de los tiempos en tribulación, gran tribulación, juicio de las naciones y ya después el reino milenial. Otros separan tribulación y gran tribulación es lo mismo y después ya viene el juicio a las naciones. Otros no separan lo del juicio a las naciones, solo tribulación y gobierno milenial. En fin, hay un montón de formas de dividirlo. El punto es que si vemos el contexto, vamos a analizar si nosotros vamos a estar en esto que ya no viene del anticristo, que ya viene de parte de Dios directamente. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. Entonces, fíjense, cuando estén estas señales, entonces verán al Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria. Aquí estamos hablando de cómo será cuando Él venga. ¿Desde la perspectiva de quién? De los que están aquí. Desde la perspectiva, pero me refiero a discípulos o paganos. Yo creo que a los discípulos, ¿no? Porque ellos son a los que les está dado cómo interpretar. Pues precisamente es al contrario, porque está hablando de juicio y los que son de Cristo no están puestos para la ira de Dios. O sea que nosotros no vamos a ver nada de eso. Porque precisamente dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. ¿Se acuerdan que nosotros preguntábamos? ¿Desde dónde quieren ver esto? ¿Desde abajo o desde arriba? La espalda de Dios. Entonces, por eso les digo, este texto nos da una interpretación diferente si olvidamos todo lo demás. Porque cuando vemos los demás textos que hablan de este punto, vemos que antes tuvo que haber habido el arrebatamiento. Porque nos encontraremos con Él en las nubes para después venir a la tierra. Y aquí está diciendo cuando lo vean que viene. Entonces alguien puede decir, pero adelante sí dice que juntará a sus escogidos. Sí, pero está hablando del proceso que Él ya hizo. Primero se los llevó y después los juntó. No. O sea, si los va a juntar, no es que los vaya a juntar en un tiempo futuro. Está diciéndole a la gente que Él ya tiene el cuidado de ellos. No que vaya a ser un evento doble. Entonces, ¿se acuerdan de los sellos y de las copas? Los sellos es cómo se va desatando la voluntad de Dios, pero las copas son un énfasis a la ira de Dios. Y en la ira de Dios ya no tiene que ver el anticristo. Pero la ira de Dios se va a ir derramando poco a poco, por eso son las 7 copas. No, es en una sola vez, pero con 7 puntos diferentes. Son diferentes aspectos, igual. Entonces dice que enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos. ¿Cuáles son los 4 vientos? Los 4 puntos cardinales. Entonces está diciendo, vendrá de las nubes con poder y gloria. Y entonces cuando Él venga en las nubes, dice que enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos. O sea, aquí es donde va intercalado el arrebatamiento, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Por qué habla de cielo y tierra? Si nada más fuera así de la tierra, pues nada más los 4 puntos cardinales y se acabó. Pero no, también dice hasta el último rincón del cielo. Bueno, no sé si tenga que ver un texto que dice cielo y tierra pasarán. Está más adelante, pero ese es otro tema, otro punto diferente. ¿Pudiera ser que porque en el Edén era lo mismo el cielo y la tierra? No, porque está hablando de juntar a los del arrebatamiento con los de la resurrección. Entonces, ¿de dónde va a juntar? Desde el último extremo del cielo, que los va a resucitar. No sé qué eso no tiene que ver.
Entonces por eso es de los dos extremos. O sea, los extremos desde la tierra hasta el cielo. Arrebatamiento y resurrección. Por eso dice que los juntará. Ajá. Aquí este texto no tiene la intención de darnos los detalles ni el orden exacto de cómo van a ser las cosas. Solamente está diciendo que tienen que estar precavidos por las señales para que sepan reconocer los tiempos de Dios. Entonces ahí ya viene lo que es la parábola, en el 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este texto también da mucho de qué hablar, porque dicen, pues no, que el tiempo ya está cerca, y no, que no va a pasar esta generación. Hay dos interpretaciones para este texto, porque esto causa mucha controversia, ¿no? De que por qué si dice que no va a pasar esa generación, ¿cuántas generaciones ya han pasado y aún no se cumple? No está diciendo que se cumple la venida de Cristo, dice que se cumplirán las señales. Pero si vemos el contexto completo, dice que todas esas señales, como dice Mateo, serán ¿qué? Principio de dolores. Cuando se escribió el Apocalipsis, que prácticamente fue, o sea, lo que escribió Juan, cerró el canon bíblico, ¿no? Cuando esas cartas de Apocalipsis se distribuyeron en la iglesia, en esos mismos años, prácticamente se acababa de repartir la carta y comienza la persecución de los cristianos más fuerte. Es cuando quemaron Roma y le echaron la culpa a los cristianos y fue toda una persecución. Entonces, se vieron todas las señales. Todas esas señales se vieron. Entonces dijeron, no, pues ya está cerca. Y el texto se cumplió. Todas las señales se cumplieron. ¿Por qué no ha venido Cristo? Porque esas señales marcaban un parámetro para que se fueran repitiendo, como dice el principio de dolores, más ¿cómo se dice? Con más fuerza y con más... no le dieron la palabra. Frecuencia, con más frecuencia. ¿Sí la dijeron? Entonces yo estoy sordo, perdón. Lo importante es que se entienda. Cada vez más seguido y cada vez más fuerte. Ese es el punto, ¿no? Entonces todas las señales se vieron. De hecho, muchos de los cristianos pensaron que ya se había cumplido todo el Apocalipsis, porque todas las señales la vieron. Nerón cumplía con todos los requisitos del anticristo. Todos. Entonces dijeron ya. Pero bueno, ahí se cumplió. ¿Por qué no ha venido Cristo entonces? Porque ese no ha sido el final. Porque hay señales que se tienen que terminar de desarrollar, pero no son estas. Ahora, esa es la primera interpretación de qué significaba este versículo 30. Que la generación no iba a pasar hasta que se vieran esas señales. Esa fue la primera. La segunda interpretación es que cuando habla de esta generación, se refiere a la generación de la iglesia. Porque, por ejemplo, va a ser lo opuesto al tiempo en que llegó Cristo la primera vez. ¿Opuesto en qué sentido? Aquí el sentido es que esta generación de la iglesia no se va a acabar. O sea, la iglesia va a estar desde ese momento hasta que Cristo venga. No se va a acabar, lo cual sí fue diferente la primera vez que vino Cristo con respecto a sus profetas. En el tiempo que vino Cristo la primera vez, ya no había profetas. La generación de los profetas había terminado. Entonces, por eso hay una antítesis, un punto de vista totalmente opuesto. Cuando Cristo vino por primera vez, ya no había palabra de Dios. Y cuando Cristo venga otra vez, la generación de los discípulos va a seguir vigente. Porque van a seguir predicando y van a estarlo esperando en el momento que Él venga. Entonces, esas son las dos interpretaciones. Sea cual sea de las dos interpretaciones, siguen siendo válidas, porque aplican perfectamente. ¿Sí vamos bien? Cuando se los hago bolas me dicen, ¿no? Dice el versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí a veces, sobre todo a los nuevos en la lectura de la Biblia, como que lo entienden mal. Porque dicen, pues no que sí, no que todo lo que está en la Biblia sí tiene que pasar. Y aquí dice que no va a pasar.
Sí, porque, o sea, es que en español esta palabra se entiende de otra manera. Entonces, ¿las señales tienen que pasar o no tienen que pasar? Sí. ¿Sí van a pasar? Bueno, que van a suceder. No que van a ¿Que no perecer, ¿no? envejecen? Ajá, ¿cómo? ¿Que no envejecen? Que no envejece. Es que ese es el sentido bíblico. Pero precisamente en español de nuestro tiempo se entiende como algo que un lapso, o sea, algo que ocurre y se queda atrás, algo que ya pasó. Y esto está vigente, ¿no? Ajá. Entonces son dos significados diferentes de una misma palabra. En español cuando decimos, ¿qué pasa cuando un niño se cae y se lastima la rodilla? Si ya pasó, ya pasó. ¿No? El dolor pasará. Entonces dice aquí, en ese sentido, ¿las palabras de Dios van a pasar o no van a pasar? Bueno, en ese sentido. ¿Ven cómo son dos sentidos diferentes? Y por eso se entiende de dos maneras diferentes. Si lo interpretáramos como lo entendemos en nuestro idioma, pareciera que las palabras de Dios van a quedar atrás, como que ya no tendrán vigencia. O sea, es decir, van a pasar, ya pasará. Entonces, el cielo y la tierra pasarán, quiere decir, van a caducar. Pero las palabras de Dios no pasarán, no quiere decir que no ocurran, sino que no van a tener una caducidad, sino que van a seguir vigentes siempre. Por eso no pasarán. Entonces, esto nos deja ver algo indirecto, que es que el mundo se va a acabar. Porque está diciendo, el cielo y la tierra que tenemos hoy, tarde o temprano, va a dejar de existir. Ahora, ¿han visto la película Presagio? Bueno, así le pusieron en español, ¿no la han visto? Es de Nicolas Cage. Es la que les comentábamos el otro día que tomaron inspiración en el libro de Ezequiel para decir que eran extraterrestres y que se llevaron a los niños. Es la del rapto, ¿no? Es el rapto. No. Yo la tengo, No, esa es otra, esa es la de Dejados Atrás. La del rapto es la de Dejados Atrás, donde Nicolas Cage es un piloto. Esa es otra. Esa es otra. En esta película él es un maestro de astrofísica. Y su hijo encuentra una carta con unos códigos y descubrieron que estaban profetizados muchos accidentes. Y el último era el fin de la Tierra. Y está tratando de impedir el fin del mundo. ¿Les cuento el final de la película? ¿Sí? Nos recomiendan. Pues ya que... Es una película entretenida, pero realmente no edifica realmente, ¿no? O sea, está inspirada en textos bíblicos, pero todo mal. Entonces usan los textos de Ezequiel para decir que ahí estaban los extraterrestres cuidando toda la creación. Y al final, como ya se va a acabar el mundo, esos extraterrestres regresan para llevarse al hijo de Nicolas Cage y a una niña para repoblar otro mundo diferente, porque este mundo ya se iba a acabar. Entonces esa es la temática de la película. Y tienen escorpiones. Ajá. Entonces, de hecho es un arca de Noé, porque se llevan de varios animalitos, se llevan para repoblar otro mundo, otro planeta. Esa es la temática de la película. Pero según dicen que, o sea, esa película se inspiró en que una llamarada solar iba a llegar muy fuerte sobre la Tierra e iba a quemar todo, iba a destruir todo por fuego. Ahora, la inspiración para esa película vino de un estudio real, que dicen que eso sí va a pasar, que literalmente va a llegar una llamarada del sol tan fuerte que va a quemar todo en este mundo. Entonces no se preocupen, dicen que eso va a pasar alrededor de unos 1000 años. Así que no se preocupen, no pierdan el sueño. Cuando menos achicharrados no morimos. Sí. Por lo menos en esa no, en otra chicharrada quién sabe, ¿verdad? Pero en esa no nos va a tocar. Ahora entonces muchos empezaron a decir, mira qué coincidencia, la ciencia confirma que todo se va a acabar por fuego. Y también hay textos de la Biblia que dicen que el mundo va a acabar por fuego. Ajá. Pero en 1000 años, ¿y Cristo va a venir 1000 años a reinar aquí? Qué coincidencia, ¿no? Y si va a reinar durante 1000 años, que sabemos que no son necesariamente literales los 1000 años. Y tampoco los científicos son muy exactos, ¿verdad? Pero es un parámetro a final de cuentas. Así que bueno, queda como un detalle interesante que en cualquier momento puede venir Cristo. Si viene en 10 años, bueno, pues ya no lo sufriremos tanto si nos llegáramos a quedar, ¿verdad? Ya estaremos así.
Si vienen en 5 meses, ahí sí súfranle. Hay que estar bien listos, ¿verdad? Porque no sabemos el día ni la hora. Entonces no hay que confiarnos de nada. Porque así como puede venir en 100 años, puede venir en 5 minutos. O sea, así que llegue ahorita, acabo ahorita estamos estudiando, ¿no? Dice que nos encuentre como debemos, ¿no? Lo malo es que si se duermen ahorita, pues ya. Y viene ahorita, pues se queda, es seguro. También según dicen que está envejeciendo, ¿no? El sol se está literalmente consumiendo. Porque pues es a final de cuentas una acumulación de gas. Se está consumiendo, tarde o temprano se va a apagar. Pero antes de apagarse, como la estufa, va a aventar llamaradas y pues ahí se acaba este mundo. Pero bueno, no nos tocará. Y también hay una cita de donde creo que son las copas. Que dicen, ¿no? Que una de las copas es para que va a quemar tanto el sol que van a salir ámpulas, ¿no? O así. De hecho, ya empezó. Pues ya, de eso ya está la señal también más cerca, ¿verdad? Sí, o sea, todas las señales ya están bien cerquitas, ¿no? Pues, si supo, ¿no? Lo que hubo apenas. ¿Qué? Hubo una lluvia de meteoros, de estrellas que se cayeron. Algo ahí, algo ahí. Los chinos grabaron con su telescopio eso. Y el lunes se alinearon los planetas. No supe mucho de eso, de qué pasó, pero bueno, pues ahí está, otra señal, ¿verdad? Cumplida. Hubo el eclipse pasado y creo que es en este mes o a principios del otro, creo que el 8, va a haber un eclipse total le llaman al eclipse del norte, porque va a tapar toda la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá. Va a ser de oscuridad. ¿Solar? Sí, solar. Sí. ¿Se acuerdan cuándo fue el último? ¿La serie? Por ahí de los 90, ¿no? Ah, estábamos chicos, ¿no? Jovenazos. Éramos jóvenes. Yo como casi era bebé en Sí, ese fue tiempo. como esos años. Sí, fue como esos años, porque no fue en el 91. Porque yo estaba precisamente en las pirámides que me mandaron ahí a cubrir. Yo pensé que cargándose la energía. Era cuando trabajaba la policía y me mandaron a las pirámides. ¿Sí sabe por qué me acuerdo? Porque fue cuando murió Freddie Mercury. ¿Ah, sí? Sí. Murió en ese año. Y sí, yo llorando. Por favor. Pero ya Dios te perdona. Eso espero que ya me perdone. Bueno, ¿cuál es la parábola de la higuera en todo esto? ¿Entonces quedan callados? Pues ahí dice, Sí, era pregunta. pues es que ahí dice que cuando la rama esté fresca, ¿no? Se me está iniciando que el verano. No, o sea, esta parábola tiene sentido únicamente sabiendo que los judíos sabían perfectamente reconocer en qué tiempo florecía la higuera. Entonces, tal vez no tenían sus calendarios como ahora, ¿no? Sabemos exactamente qué día comienza cada equinoccio, todo eso, ¿no? Pero la mejor manera de medir los tiempos, pues, era observando las plantas. Dicen, ya empezó a reverdecer, ya está saliendo, ya está tiernita la hoja, ya va a empezar a florear. Bueno, significa que ya viene el verano. Entonces, eso es lo que está diciendo. Así como ustedes están al pendiente y están viendo las señales en cómo crecen los cultivos o cómo crece la higuera en este caso, pues de esa misma manera tenemos que estar al pendiente de día con día ver la señal. ¿Cada cuándo llega el verano? Pues obviamente cada año, ¿no? Entonces, cuando llegan las señales, pues ese es el punto, van a ser cíclicos de la misma manera, pero no son periódicos así como los años, ¿no? Entonces van a ir cada vez más y más fuertes, más y más cerca, y eso es lo que tenemos que ir viendo como un relojito, como un reloj de arena. En que el reloj de arena se ve la arenita cómo se va poco a poco y podemos ir midiendo, ¿no? Entonces, cuando las señales se cumplen, no sé, cada 20 años, pues te das una idea, ¿no? Pero si de 20 años ya pasó a 5 años, cada 5 años las señales, entonces también ya sabes que está mucho más cerca. Entonces, cuando ves que pasan cada mes,
pues es que a lo mejor mañana llega. O sea, y ya no estamos tan lejos. Por eso es que la gran mayoría de pastores están en un acuerdo de que, o sea, obviamente no estamos prediciendo nada, pero según las señales, pudiera parecer que Cristo nos va a tocar en nuestra etapa de vida. O sea, cuando venga Cristo, que nos va a tocar vivir el arrebatamiento, esperemos estar ahí, en el arrebatamiento. Nos va a tocar ver con nuestros ojos antes de morir, cuando venga Cristo a reinar en esa tierra, por cómo se han ido dando todas las señales y el incremento de las señales. Entonces, ya estamos viendo esa higuera, estamos viendo que la higuera, dice el texto, que la rama está tierna, y yo creo que ya no estamos viendo la ramita tierna, creo que estamos viendo ya hojas bien visibles, ¿no? Ya brotaron las hojas. Entonces, así como dice, sabemos que el verano está cerca, también sabemos pues que Cristo ya está más cerca de lo que pudiera parecer. Entonces, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero hay una aclaración importante en el 32, ¿verdad? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. O sea, si le preguntaran a Cristo, ¿cuándo regresas? ¿Qué iba a decir? No me dijo mi papá. Cuando Él diga. Muchos entran en debate porque dicen, ¿cómo es que el Padre y el Hijo ahí no tenían una unidad? Si el énfasis de la unidad está en todo su conocimiento y sentir, ¿no? Pero recuerden que aquí está hablando desde la perspectiva de hijo de hombre. O sea, Él no tiene ese conocimiento. Así como Él no tiene ese conocimiento, es imposible que ningún hombre en nuestro tiempo pueda decir que lo sabe. Entonces, hay una teoría de muchos pastores que lo que sí podemos pensar que pudiéramos adelantarnos a saber es en qué mes sea, que es en septiembre. Yo también soy de esos. Yo creo que va a venir en septiembre, porque si murió el día de la Pascua, resucitó el día de los panes sin levadura, el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés, porque todo eso tiene un mensaje profético. De la misma manera, tendría que venir el día de la fiesta de las trompetas. Entonces tiene que venir en septiembre. O sea, no estoy aseverando nada. Hay un versículo que dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la última trompeta, ¿no? Así es, porque van juntos, ¿verdad? Las fiestas van juntas, así como todas las señales van juntas. Entonces, en ese mismo día es arrebatamiento, primera resurrección y pues la transformación de me acordé de los Thundercats, de este cuerpo decadente. Nada más que versión positiva. Ajá. Entonces, en ese tiempo va a ser mientras está allá arriba las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, en el arrebatamiento y resurrección. Mientras tanto, acá abajo está el derramamiento de las copas de la ira y todo eso que estamos viendo de las señales, que ya es el juicio a las naciones. Bueno, más bien no son señales, es juicio, es destrucción, es juicio por las naciones rebeldes. Pero para que pueda llegar el juicio, el anticristo tiene que matar hasta el último cristiano que no se haya ido en el arrebatamiento. Ya que estén reunidos todos, entonces ahora sí, ya viene el juicio a las naciones. Y los que sobrevivan a ese juicio, pues ya entonces estarán en el gobierno milenial junto con el Señor que va a descender con toda su iglesia. Y entonces comienza el milenio. A menos que sean que estábamos estudiando de la teología del pacto y no crean que hay milenio. Bueno, yo creo que sí hay una etapa de un gobierno milenial aquí. Y si alguien difiere, bueno, no pasa nada, ¿no? No hay mayor problema. Total, lo importante es estar con Él. Eso es lo importante, ¿verdad? Así que bueno, ¿se acuerdan el error que cometió Alducin? Sí. Porque él empezó diciendo lo mismo que yo acabo de decir. No sabemos qué día ni qué hora, pero viene en septiembre. Entonces después él ya dijo, ¿no? Que venía tal día, en tal año, ¿no? Y ese sí fue un grave error. Porque dice, bueno, pero no les dije exactamente cuál de esos días es, o algo así, no sé cómo se lo quiso sacar de la manga, ya no me acuerdo.
Lo bueno es que se arrepintió, ¿no? Pero eso no podemos saber un día exacto, o sea, es imposible calcularlo. Porque con las semanas de Daniel sí se pueden sacar conteos exactos desde el tiempo de la profecía hasta la manifestación de Cristo la primera vez que vino. Eso sí se puede sacar con las semanas de Daniel. Pero ya la última semana de Daniel ya es anacrónica, ya no tiene un conteo de años como las semanas anteriores. Y por eso ya no se puede calcular. Así que nadie puede saber, y más claro, ni el agua, o sea, nadie. El día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles. O sea que si viene Morón y te empieza a decir, escribe, no le crean. No, nadie sabe el día ni la hora, sino solamente el Padre. Respecto a esto, una vez que vino mi hermanito cristiano, comentábamos que sí hay cosas que no se han dicho, que no han sido reveladas todavía, ¿no? Y él me decía como que qué versículos podrían sustentarlo. Hay un montón. Por ejemplo, podría ser, ¿no? Bueno, de entrada aquí dice que hay algo que no le es dado al hombre, ¿no? Más por mencionar algunos. Cuando dice Pablo que fue al tercer cielo, dice que le mostraron cosas que son inefables al ser humano. O sea, al ser humano no le está permitido. Y de hecho no nos contó nada. Nada más dijo que fue. Pero dijo que hay cosas que no le están permitidas al hombre. Otro texto dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Él lo manifestó. Entonces Él ahí mismo está diciendo lo que de Dios se conoce. El Señor Jesús dijo, hay muchas cosas que yo les quisiera enseñar, pero por ahora no las pueden sobrellevar. ¿Qué otro texto? Cuando está escribiendo Juan el Apocalipsis dice, está escribiendo lo de los sellos, las trompetas, y dice las copas, y luego dice los truenos, y le dicen a aquel, no, espérate, eso no lo escribas. Y no le permitió escribir qué significan esos truenos hasta el momento que él toque vivirlo. Entonces, ¿qué otra? Otra, el Señor también dijo, si no pueden entender las cosas terrenales, ¿cómo entenderán las celestiales? Entonces, así hay varios textos que hablan de cosas que no son permitidas, porque no es el tiempo. Pablo decía en Corintios 13, después de haber hablado del amor, dice, ahorita vemos oscuramente como por un espejo, porque los espejos de aquel entonces eran de metal pulido, no tenían la calidad de ahora. Así veo, como por un espejo. Pero cuando venga lo perfecto, se refiere al gobierno ya físico de Cristo aquí. Entonces conoceré significa, voy a ver claro, ¿no? Voy a verlo a Él tan claro, así como Él me conoce a mí. Se conoceré como soy conocido, dice el texto. Lo que da a entender que, pues, Pablo, siendo, pues, yo creo que el más grande teólogo de la historia, él mismo dice, veo oscuramente. Pero cuando Él venga, entonces voy a conocerle a Él, así como soy conocido por Él. Entonces esa es una promesa muy importante, porque está Pablo diciendo que aún con todo su conocimiento hay cosas que él no alcanzaba a entender. Entonces hay muchas cosas así que igual sí nos deja ver que hay cosas que nos van a faltar saber, porque el propósito de escribir la Biblia no era para tener un libro de toda la verdad absoluta de todos los temas, porque hay temas de que la Biblia no trata. Y porque no viene el caso, o sea, no era el sentido de que se escribiera ese libro. Como la gente que dice, ¿y dónde habla la Biblia de los dinosaurios? Bueno, hay algunos textos que pueden dar referencia, pero a final de cuentas no es un libro de zoología, ¿no? O cuando dice, ¿han visto un texto en la Biblia que hable de las cucarachas? Teología no te lo vamos a ver. Pues de hecho, está el En el manual de teología. Hay que sacarlo. Es que hay uno, pero no me acuerdo dónde está, pero habla de los insectos rastreros. Insectos rastreros. Pero ¿cuántos insectos rastreros hay? Hay muchísimos. Pero la cucaracha no está. Hasta de los pies. O sea que si no está en la Biblia no existe. Si ven una cucaracha, díganle, declaro que no existes. Que no existe en la Biblia. Entonces, es obviamente porque no tenía un propósito. En lo de teología natural sí, porque precisamente es revelación a partir de la creación, pero no está en la Biblia. Ajá, entonces ese era el sentido. Y así hay muchas cosas que la Biblia no nos va a decir, porque la Biblia nos da los principios para conocer el plan de salvación. O sea, ese es todo el objetivo, estar preparados para cuando el Señor venga.
Y por eso es que hay muchos temas que no van a estar. Bueno, no sé si respondí la pregunta o amplié la duda. Voy a la pregunta. Bueno, era de que si la Biblia revela todo el conocimiento de Dios. Y es que el conocimiento de Dios es infinito. Entonces, no, si una vida no nos alcanza para estudiar la Biblia. Las inescrutables riquezas. Así que, pues, no, hay muchísimo que no sabemos. Entonces, hay cosas que luego preguntan los ateos como, entonces, ¿cómo es posible que pueda haber un ser autoexistente solo en el universo? Cuando no existía universo, ¿dónde estaba? O sea, son cosas que a nuestra mente no cabe, no alcanza. Entonces, mi respuesta es, mira, preocúpate por encontrar salvación y cuando estés con él le preguntas. Y yo creo que él sí te va a responder. Y ya cuando estemos con él, ¿para qué vamos a querer saber eso? Me dice lo mismo que Job, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando puse en orden el universo, no? Y pues bueno, regresando al tema, al texto, decíamos que el día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solamente el Padre. 32. Marcos 13:32. Entonces, este propósito de darnos una claridad de que no busquemos el día y la hora, lo enfatiza el porqué en el versículo siguiente. Mirad, velad y orad. 3 palabras importantes, ¿no? Para todo cristiano. ¿Qué significa mirar? Estamos observando, ¿no? Pero sabían que mirar, o sea, mirar, que es obviamente una referencia al sentido de la vista, también puede atribuirse esa misma palabra al sentido del oído. ¿El Shema? Porque la palabra en sí significa pon atención. Entonces cuando dices mira bien, también es como escucha bien. O sea, el punto es prestar atención. Es lo que significa esa palabra. Recuerden que para un judío ese es el primer mandamiento, ¿verdad? Shema, el prestar atención. Entonces, aunque no diga oír, tiene el mismo significado. Mirar y después velar. ¿Qué le pasó a las vírgenes que estaban esperando? A las 10 vírgenes. Todas cabecearon y no velaron. Se durmieron. Entonces, velar, ¿qué significa? O sea, significa que no te venza el cansancio. Porque a veces nos descuidamos, ¿no? A veces nos relajamos de más y damos pie a que cosas que no edifican en nuestra vida y nos relajamos. Y tal vez por estar dándole mucho tiempo a nuestros hobbies, nos olvidamos de estar en comunión con Dios. O tal vez no los hobbies, tal vez el trabajo, tal vez tantas cosas que nos pueden distraer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso es velar, mirar, velar y orar, porque la oración es la forma en que tenemos comunión. Les he repetido últimamente en las últimas clases, pero lo vuelvo a repetir para que no se les olvide, que la oración no es para que Dios se entere de nuestros problemas, porque Él ya lo sabe. La oración es porque Dios quiere que nos relacionemos con Él. Quiere que tengamos la confianza de hablar con Él y pues también de prestarle atención, porque Él también nos va a hablar a nosotros. Si Dios no nos habla, pues, ¿por qué será? Porque nosotros no tenemos A la mejor, si Dios no nos habla, solamente hay dos: o ni siquiera le hemos hablado, o hay algún estorbo que podemos llamar pecado. Así que por esas razones Dios no nos habla. ¿Dios les habla? ¿Y con qué palabras? ¿Bonitas, tiernas, dulces? No, pero me refiero al tono, al sentir, al confrontando, con amor, con paciencia. Yo creo que un poquito de todo, ¿no? Pero hay un tema que a veces se nos va a repetir mucho en nuestra vida. Si para algunos la exhortación es diaria, pues ya ponte a cuentas. Ajá. Si para otros el tema siempre es de consuelo, pues tal vez significa que estás todo desmoronado y ya necesitas tú afirmarte, ¿no? Entonces, Dios nos va a hablar como necesitamos que nos hable. Pero el punto es que nos habla. Y todo cristiano debe de saber cuando Dios le habla. ¿Y cuando es el viento apacible? Pues qué padre, ¿no? Qué padre que nos hable en un viento apacible como a Elías. Pero que no nos va a hablar como a Faraón. Ay, no. Porque las señales que donde vio Elías que no estaba Dios en ese texto, son las señales en las que sí le habló a Faraón. Y a Moisés también, pero
hacia Faraón, ¿sí me entienden? Entonces, ¿cómo quieres que te hable? ¿En un viento apacible como el Faraón, en el fuego y en la tormenta? Bueno, el chiste es que Dios nos va a hablar. Entonces, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿El tiempo de qué? Específicamente estamos hablando de cuando Cristo venga a la tierra. Y entonces aquí es donde entra la segunda parábola. Dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Y antes de pasar a la confrontación del siguiente punto, vamos a analizar un poquito más la parábola. Es un hombre que yéndose lejos dejó su casa. ¿Cuál es su casa? El mundo, porque cuando venga, cuando venga el contexto es que no viene por su iglesia, viene a tomar este mundo, porque la iglesia la va a encontrar a medio camino. Va a venir por el mundo, a reinar. ¿Y va a reinar sobre quién? ¿Sobre los de la iglesia o sobre los demás? Sobre todos, porque ya no va a venir como corderito. ¿Se acuerdan? Dice, ya no va a venir como vino antes, como un cordero al matadero. No, ya no. Ahora va a venir como rey de reyes y señor de señores y con la espada en la mano. Y si tiene la espada en la mano, ¿para qué es? Para usarla. Pues para usarla, para juicio. Entonces, por eso es que cuando Él venga, no viene por su iglesia, viene por su casa. En el contexto de esta parábola, su casa es el mundo. Y dio autoridad a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? La iglesia. Ahora sí pueden decir amén. ¿Quiénes son sus siervos? Pues quienes se quedan aquí representándolo, su iglesia. ¿Autoridad para qué? Para juzgar. ¿Juzgar? ¿Cómo? Es que hay un texto, ¿no?, donde dice que él pone a sus discípulos a que juzguen. No, pero eso es cuando ya venga. Que se les va a dar autoridad para juzgar, pero ya cuando venga. La autoridad que tenemos previa sí puede aplicar, pero no de la misma manera. Si no va a decir, pecador, pecador, pecador. No se trata de eso. Para gobierno. Por eso, para gobierno es el que todavía no. Porque no podemos mandar a nadie, si no nos podemos ni mandar solos. No, al contrario, eso será cuando Él venga. Pero ahorita, ¿sí? Somos reyes y sacerdotes. Cancelo. Recuerden que ese texto de Apocalipsis que dice que somos reyes y sacerdotes está mal traducido. Dice lo que realmente dice, ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, lo cual Pedro también lo dice en su carta y él sí lo dice así, de esa misma manera. Nos ha hecho un reino de sacerdotes para él. Aún en el Antiguo Testamento, cuando Samuel unge a David, le dice, porque Dios está escogido para su príncipe, ¿no? Dice que para rey. Exacto, le dice como príncipe. Sí, porque el rey es él. Sí. Entonces él está nada más delegado como autoridad sobre su pueblo, pero cuando venga a este mundo el legítimo rey, siempre que visualizo a Cristo como el rey de este mundo, no sé por qué, pero siempre lo comparo con la historia de Robin Hood. Porque en la historia de Robin Hood el príncipe Juan creo que se fue a las cruzadas y su primo, no sé quién es el príncipe Juan. El príncipe Juan es el que se roba el... Príncipe Juan, Juan es el que se roba, usurpa el lugar y empieza a hacer de las suyas y a atormentar a todo el pueblo con impuestos. Ricardo, el rey Ricardo es el que es el legítimo corazón de león. Ricardo, corazón de león, se va a las cruzadas, a la guerra, mientras se queda ahí el trono vacío. Entonces llega el primo, sí es su primo creo, ¿no? El príncipe Juan a tomar ahí la autoridad y hace de las suyas a más no poder. De la versión de Disney. Hasta que regresa el rey y entonces ya toma el lugar que le corresponde y ya todos otra vez están felices porque él sí era un buen rey, no un rey justo. Y mientras tanto Robin Hood se justificaba para robar y bueno, esa es otra historia. El caso es que el modelo del rey es igual. Este mundo, ¿a quién le pertenece? Pero de una manera ilegítima, porque dice Pablo, del Señor es la tierra y su plenitud.
sea, todo le pertenece a Dios porque pues, Él creó todo. Pero ahorita está dando oportunidad para que nosotros tomemos nuestra decisión de dónde queremos estar, ¿verdad? Y mientras tomamos esa decisión, o la humanidad toma esa decisión, dio como que esa pequeña tolerancia a que llegue el príncipe de este mundo a usurpar el lugar. Y está haciendo de las suyas. Hasta que Cristo venga y entonces tome su lugar como legítimo rey. Pero mientras tanto, los siervos del rey, ¿qué están haciendo? Velando y llorando. Yo pues que pues, estudiando las parábolas. ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Pues, estudiando las parábolas. Porque al final de cuentas tenemos que estar sirviendo en la labor que Él nos haya dejado. Dios nos pone un propósito a cada uno. A todos nos pone un propósito particular. Tenemos que entender cuál es para poderlo desarrollar. Entonces dice que dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Autoridad se refiere a la capacidad y el respaldo que Él da. Pero también dice cada uno su obra. O sea que no todos hacen la misma obra. Pues no. Unos son apóstoles, otros pastores, otros evangelistas, otros maestros, otros profetas, otros en alabanza, otros en cuidar a los niños, otros en qué más les gusta. El talento. En el talento. Uno está lento y otro está rápido. Cada uno nos pone una obra, algo que podamos servir. Alguien que acomode sillas, alguien que lava baños. Dicen, ay, ¿por qué todos los ministerios me tenían que tocar el de lavar los baños? Sí, como dicen por ahí, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Cuando llega una persona a la iglesia, bueno, en iglesias grandes, y llega con esa actitud de, yo quiero servir, yo vine a servir a Dios, ¿qué es lo primero que se le pone a hacer? A lavar los baños. ¿Por qué? Porque dicen, ay, pero ¿por qué si yo tengo el talento de la alabanza o de la música y ¿no? Porque esto significa que quiere una posición nada más donde sea visible y no quiere servir. Porque el que quiere servir va a servir donde haya necesidad, no donde se te dé tu gana la gana. Porque si no, entonces nada más quieres lo bonito. Entonces, ¿se acuerdan cuando se quejaban de los apóstoles que decían que no atendían a las viudas en las mesas y eso? Y entonces decía, oye, nosotros tenemos que dedicarnos a la palabra, esa es nuestra obra, nuestra labor. Pero pues en la iglesia somos muchos, no os hagáis, dice el Señor. Entonces vamos a elegir algunos diáconos que sean dignos, ¿no? Para servir a las mesas. ¿Cuál era el requisito nada más para poder servir a la mesa? Llenos del Espíritu. Una sola mujer. Los dos principales es llenos del Espíritu, que es el más importante, y de buen testimonio. Ya, ¿cómo? Sabiduría, ¿no? Sabiduría. Hay textos que son muy explícitos, ¿no? Hay unas listas más grandes en la carta de Timoteo, en la carta a Tito, si no me equivoco. Y bueno, pero en el libro de Hechos, cuando nos habla de la elección de los diáconos, pues era lo básico, ¿no? Llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Entonces empiezan a llamar a varios para que nada más puedan servir a las mesas. Claro que, por ejemplo, Esteban era uno de ellos, y él también predicaba en las calles, pero pues eso no tiene que ser todo cristiano, ¿no? O sea, el diácono es el que predica, no, el diácono es el que sirve en las necesidades de la iglesia, lo que haga falta. Pero, ¿y qué los demás? En ese contexto histórico, unos nada más estaban juzgando y criticando lo que no hacían los apóstoles, pero ¿por qué no eran parte de la solución? Qué fácil es decir, no hacen esto, no hacen aquello, no hacen el otro, ¿y tú? No, yo nomás vine a ver. Por eso Pablo habla de los colaboradores, ¿no? Los colaboradores en Cristo, ¿no? Así es. Cuando nos habla en Efesios el por qué se instituye una iglesia, ¿para qué es? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, o sea, para que también sirvan en algo. Entonces Dios nos da una obra a cada uno de nosotros. Había un hermano que decía, un hermano ya grande de edad, que cuando se paraba a dar la ofrenda, él sostenía el ofrendero. Y cada vez que alguien ofrendaba, lo bendecía. Entonces, no porque no quisiera bendecir al que no dé, ¿no? Sino porque pues, era algo que salía de él, ¿no? Entonces, cuando le decían, hermano, usted ya se cansa, ¿no? Ya estaba ya de edad muy avanzada.
¿En por qué no mejor toma asiento? O sea, no, si esto es lo único que puedo hacer para servirle a Cristo, lo voy a hacer. Dice, para mí ese es mi servicio a Cristo. Hay quien dice, ay, ¿cómo eso va a ser un servicio? Bueno, dice la Escritura que no juzgamos al siervo ajeno, porque lo que hace lo hace para su Señor. Que Dios lo juzgue, nosotros no. Si Él quiere hacer eso, que al final de cuentas no es malo, y lo va a hacer para Dios, pues que lo haga entonces, ¿no? Y entonces si tú dices, no, es que yo veo otra necesidad, si tú ves otra necesidad, es porque Dios te está mandando a ti, a que suplas esa necesidad. Entonces cada uno tiene su propia obra. Y entre todas esas obras, hay uno que le dicen el portero, para que no le metan gol. La pregunta es, ¿este portero será de las Chivas o de las Águilas? De las águilas. Porque el Señor quiere que seamos como águilas, pero las Chivas son el rebaño sagrado. El portero. ¿A qué hacía el portero, ya hablando en serio? El portero que se refiere aquí. Los pastores, ¿no? ¿Mm? Están cuidando. No. Bueno, sí y no. Sí, porque es parte de, pero el portero es el que está en la casa, o sea, puerta de la casa. Porque, por ejemplo, cuando el Señor se iba de fiesta, hay otra parábola que nos dice que estaba ahí el portero, ¿no? El siervo ahí, a la puerta esperando a que llegue. Y que dice, ay, el patrón no llega. Ay. Porque tiene que esperarlo en la entrada. Bueno, en el contexto cultural de aquellos entonces así se usaba, ¿no? El portero tenía que estar ahí listo para que cuando llegara el Señor le abrieran la puerta, porque él no iba a ponerse a tocar en su propia casa. Pero no había llave. Entonces estaba ahí le hablaba a Pedro, ¿no? El que tiene las llaves. Entonces es el portero. Es el que siempre estaba ahí al pendiente de la puerta. El portero mandó que velase. ¿Quién es el portero para nosotros? ¿Cómo se interpreta? Pues podríamos ser nosotros mismos, ¿no? Aunque cada quien tiene su obra, todos tenemos que estar con esa expectativa del portero, estar listos para cuando el Señor venga. Porque cuando Él venga necesitábamos estar con la puerta abierta. ¿Se acuerdan lo que pasó en la iglesia de la Odisea? Dice, no, yo no estaba. Yo no me meto en chismes. ¿Sí conocen la iglesia de la Odisea? Sí. Una de las iglesias que más feo le habló el Señor, ¿no? En las cartas de Apocalipsis. Le dice, tú que dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada. ¿Y qué le dijo? Estás desnuda y... Pobre, desventurado, ciego. Y no sabes, dice, que eres un pobre, desventurado, ciego, ¿qué? Desnudo, ¿no? Ciego, pobre y desnudo. Entonces, eso era como lo veía Dios en lo espiritual, aunque ellos se sentían muy autosuficientes. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Estoy en las puertas. Y aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz. Fíjense cómo empezó el texto, mirad, velad y orad. Mirad y velad y orad. Y en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. ¿Y el portero? He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere y abriere, entonces entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero estas palabras, ya se los he dicho 1.000.000 de veces, no son para evangelizar. Porque estas palabras no están dirigidas a un inconverso como para decirle, es que el Señor siempre va a estar a la puerta. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que con el inconverso, que tenga cuidado porque puede llegar a un punto donde Dios ya no le va a prestar esa atención. Porque puede de pronto derramar la ira de Dios, ¿no? Porque no tendrá por inocente al culpable, Dios. Ese texto es para una iglesia que se sentía tan autosuficiente que se olvidó de Dios. Qué triste que el único que no fue invitado a la iglesia sea Dios. Porque ellos se sentían muy satisfechos con su propia vida y ya no estaban orando, ya no estaban buscando a Dios. Y por eso viene esa exhortación tan fuerte.
Entonces, que no nos pase eso, porque hay que estar como poniendo atención, velando, llorando, para estar como el portero allá a la puerta velando, que cuando el Señor venga, nos haya haciendo como nos mandó. ¿Y qué dice el 36? Para que cuando venga de repente no se haya durmiendo. No nos vayan a hallar durmiendo, como algunos en las prédicas. Algunos necesitan una unción, pero en la cabeza para que despierten, ¿no? Imposición de manos. Y hay un hermano, está durmiendo, ¿no quiere un vasito de agua? Sí, pero en la cara se lo voy a echar, para que no se duerma. No hay amor aquí. Aquí no hay amor. Ay, amor. Entonces, dice, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Entonces, antes de pasar al último texto, quiero regresar al 35, donde habla de los diferentes horarios, ¿no? Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Todos estos tienen diferentes, son horarios como que ya preestablecidos en la cultura judeo-romana de aquel entonces, pero pues también se les puede dar un tipo de significado. Entonces, al anochecer, literalmente es cuando empezaba el día. O sea, el día judío empieza ¿a qué horas? A las 6 de la tarde. O sea, a las 6 de la tarde que comienza el día, es el anochecer. Entonces, ese sería como que el primer horario. ¿Cómo lo interpretamos nosotros? Comienzo de tinieblas, ¿sí? Cuando empieza a ver esas tinieblas tan profetizadas y repetidas en toda la Biblia. Recuerden que la luz siempre va a ser una metáfora de la presencia de Dios, de cómo Dios nos está enseñando, guiando. Ese es al anochecer. A la medianoche, ¿qué simboliza? Bueno, primero, literalmente, ¿qué es? Tinieblas absolutas. Nosotros podríamos ver la medianoche como las 12 de la noche, pero era diferente horario en esa cultura. La medianoche era alrededor de las 2 de la mañana, pero a final de cuentas la medianoche era conocida como el horario de mayor oscuridad. La oscuridad absoluta. La oscuridad absoluta. Entonces la medianoche, que es como simbólicamente se representa la llegada de Cristo, que a la medianoche es cuando vemos que la situación está en su punto más bajo, cuando la maldad está a todo lo que da, cuando ya no hay nada ni de amor, ni de discernimiento, ni de nada. Cuando la situación se ve más perdida. Eso es lo que representa la medianoche. Aquí en el canto del gallo, aquí hay una controversia, porque algunos dicen que el gallo no era el gallo, sino que era una persona que se encargaba de dar el aviso del inicio de la jornada laboral. Entonces le conocía como el canto del gallo. Y también muchos dicen que a esa persona que se refería al que escuchó Pedro, y que no era literalmente el animalito de la granja. Entonces, bueno, la palabra gallo literalmente significa ave de corral. Entonces, pues está hablando del gallo. Pero dice, no, es que así se le apodaba también al otro gallo. ¿Tocaba el instrumento, no la gallo? Pero al final de cuentas es irrelevante. Lo que dicen es que al canto del gallo de la persona que hacía ese anuncio, o ese aviso, que era un horario ya establecido, se le dio el nombre haciendo alusión a lo que es literalmente el canto del gallo, porque los gallos normalmente pues cantan en la mañana. Entonces, la Biblia no lo dice, pero algunos historiadores, si no me equivoco, es el historiador llamado Orígenes, quien comentaba que cuando Pedro escuchaba cantar un gallo, cualquier gallo, lloraba porque se acordaba el momento en que traicionó a Cristo. Entonces, por esa referencia histórica, yo me inclino más a pensar que literalmente escuchó al animalito de granja, el kikiriki. Pero bueno, si fuera el otro, no cambia nada. O sea, al final de cuentas es un horario. Al final lloró, o sea, eso es lo importante. Es que a veces los cristianos pelean por cosas tan más superficiales que no trascienden. O sea, bueno,
No, si no fue el animalito de granja, fue la otra persona. ¿Qué más da? Lo que importa es que Pedro se arrepintió. Aquí en este punto del canto del gallo, que es un horario, se refiere al inicio de actividades. Quiere decir, Cristo va a venir cuando ya se nos diga que es hora de empezar a trabajar. No, pues ¿qué crees? Nadie te va a avisar cuando sea el horario de empezar a trabajar. En lo de Cristo, ¿no? Por eso es velar, porque ya hay que trabajar, ¿no? Entonces sería el simbolismo del canto del gallo. O a la mañana, ¿cuándo es la mañana? Pues cuando ya el sol ya está en lo alto. Después de la medianoche. Lo contrario de la medianoche, ¿no? Prácticamente sí, porque la medianoche es el punto más oscuro, la mañana es cuando ya está el sol en su plenitud, y cuando ya está arriba. ¿Ustedes han visto qué tanta luz hay a las 6 de la mañana? Depende horario de verano, horario de invierno, ¿verdad? Pero me refiero al punto donde el día aclaró, pero no hay sol. Bueno, ese sería lo que el equivalente al canto del gallo. En la mañana es cuando el sol ya subió, cuando ya está visible el sol. Entonces, a la mañana. Quiere decir, cuando ya Dios empiece a manifestar, cuando la luz ya esté presente. No, pues ya, ¿para qué? Si ya vino el Señor, ya es que ni cuenta te diste, ¿no? Uy. Entonces es velar, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si en un horario o en el otro, para que cuando venga de repente no les halle durmiendo. Y dice el último versículo, y lo que a vosotros digo, o sea, cuando dice vosotros, ¿a quiénes se refiere? ¿A qué grupo? Los discípulos. A los discípulos. Después hace otra aclaración. Lo que digo a ustedes, ¿qué? A todos. Cuando dice todos, ¿a qué otros se refiere? Algunos interpretan que dice vosotros, los 12, a todos, nosotros, pero no. Cuando dice vosotros es discípulos, cuando dice todos es el mundo, porque el aviso es para el mundo. Nada más que cuando esto se malinterpreta, se usa como para predicar a través del miedo, y ese es un gran error. O sea, algunos piensan que tenemos que predicar esto, porque este mensaje es para todos. Sí, porque a todos les va a afectar, pero no porque tengamos que usarlo como el mensaje para evangelizar. Entonces muchos empiezan a decir, ¿has oído que vendrá Cristo? ¿Sabes las señales que van a venir? Y todas esas señales apocalípticas por excelencia, de destrucción, muerte, pestes, hambres, terremotos. Y después, y cuando está la persona así bien espantada, dicen, pero si tú te arrepientes, te salvas. ¿Te quieres arrepentir? Sí. No, sí, que no, así, con esas amenazas, ¿quién no? ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Pero ese no era el mensaje. Entonces, el mensaje es el de el amor de Cristo que se demostró en la cruz. O sea, no es a través de intimidación. Así que pues no vayan a caer en ese error. Vamos a ver si complementan en algo los demás evangelistas la parábola de la higuera. Es el texto. Ya se me perdió. Mateo 24:32. Antes de leer yo creo que leemos primero el de Lucas, que está más cortito. Lucas 21, del 29 al 33. Lucas 21, del 29 al 33. ¿Ya lo encontraron? Sí, Lucas. Lucas 21, 29. Bueno, ¿para quién escribió Lucas? Para los griegos. Para los griegos, ¿no? Entonces no todos los griegos vivían en lugares donde había higueras. Entonces, porque no en todas las regiones hay higueras. Entonces, bueno, aquí Lucas se toma ahí como que una libertad para explicar o para extender la parábola.
También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, o sea, no hay diferencias, el punto es reconocer cuando florece el árbol, eso es lo importante. Cuando ya brotan, viéndolo, sabes por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Perdón. También añade el decir, lo saben por vosotros mismos. ¿Por qué hacer esa aclaración? Porque es algo visible, porque todos reconocen. Sí, pero me refiero a que cuando hace una exhortación a que esto no es algo que les tengan que decir porque es algo que ustedes lo ven sin que nadie les diga, esto es porque así como en lo natural no necesitan que nadie les diga cuando ya viene la temporada de que florezca cierto árbol, de la misma manera no deberían necesitar que se les estén dando palabras. ¿Por qué? Porque los griegos siempre buscan filosofías, buscan que se les den palabras, mensajes. O sea, eso es como que una indirecta a lo que quiere decir. O sea, lo saben por ustedes mismos, de la misma manera tienen que saber esto, no que le estén avisando. Es como si ahorita dijéramos, ¿ya aprendieron las señales? Pues no entendí las señales, pero pues hay que me platique el pastor cuando ya esté cerca. O sea, pues no, esto es personal, ¿verdad? ¿Qué tal si las señales se cumplen un día que no hay culto y no hay internet? ¿De qué? ¿En quién a quién le van a preguntar? No, pues ya tienen las señales, ya tienen la guianza, ya tienen el conocimiento, tienen que discernirlo por ustedes mismos. Pero a veces hay como que una falta de discernimiento y ese deseo de que alguien más me tenga que decir. Yo he visto que algunos han discernido bien en ciertas cosas que luego me comentan, pero como tienen la inseguridad, preguntan, y no es que esté mal, no estoy diciendo que no lo hagan tampoco. Lo que estoy diciendo es que tienen que saber también discernir las señales por sí mismos y no esperar que siempre se les diga. ¿Por qué? Porque a veces no es falta de disposición, es falta de tiempo, ¿no? A veces estábamos en otros asuntos diferentes y no siempre se puede, pero por eso están recibiendo capacitación. De hecho, me acordé ahorita, cuando estudié en el instituto bíblico, el instituto normalmente era de 3 años, lo cual se me hace extremadamente poco. Para una licenciatura en 3 años, aquí la licenciatura la damos en 9. Imagínense. Pero cuando terminaba el estudio, me decían, bueno, al terminar el estudio, no significa que ya se sabe en la Biblia. Al terminar el estudio de la licenciatura en teología, es porque ya tienen las suficientes herramientas para poder empezar a estudiar solos. O sea, es donde de veras comienza ya el estudio a profundidad. Pero ya está uno capacitado para empezar. Así que el que cree estar firme, mire que no caiga, porque es mucho lo que hay que aprender y lo que hay que discernir. Pero el punto es que ese paso sea constante y que vayan aprendiendo a discernir por sí mismos. Que tengan esas herramientas. Entonces, alguien que no tiene estudios de la Biblia y pregunta algo que es obvio para nosotros, bueno, se entiende porque no lo sabe. Pero si alguien que tiene 10 años en la palabra pregunta algo de kinder, pues si le ponemos manos, no inventes, ya tienes que tener cierto nivel. Y hay cosas que no se les deberían de necesitar que se les esté repitiendo. Pero lamentablemente a veces pues escucho preguntas como que muy obvias, como que no sé, si tomo de este jugo ¿es pecado? ¿La coca es pecado? El pan de muerto bueno, todo el pan de muerto tal vez tiene un poquito más de confusión, pero bueno, son temas que sí hemos explicado, ¿no? Si como carnitas me voy al infierno. Pero tú te estás ya llevando cosas que sí son más como que de estudio bíblico, pero hay cosas que son más simples. O sea, eso todavía yo lo entiendo. O sea, sí se me hace, no sé, creíble creer que alguien que ya tenga estudio bíblico me pregunte, ¿y las carnitas son pecado? No, bueno, todavía lo entiendo. Pero que pregunten cosas tan simples, no sé, es que no quiero dar ejemplos para que nadie se vaya a sentir agredido. Que si Jesús es Dios. Eso es como si dices, en una clase del instituto bíblico. Entonces estamos hablando de la kenosis de Jesús, la encarnación, el dualismo en la naturaleza de Cristo, y de repente alguien dice, ¿o sea que Cristo es Dios?
No, si es como para regresarlo al kindergarten. Entonces, bueno, aquí Lucas lo dice precisamente porque los griegos siempre buscan que se les diga todo, ¿no? Dice, cuando ya brotan viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y aquí reino de Dios lo usa de una manera diferente, porque el texto de Marcos no lo decía como el reino de Dios. Y aquí sí, porque aquí está hablando literalmente de cuando Cristo venga ya a reinar. Entonces, este texto como que está más a favor del punto de vista dispensacionalista. Bueno, ahorita porque estuvimos estudiando todo ese tema, ¿no? Ya ven que los del pacto dicen que no hay milenio porque el gobierno de Cristo ya está en la tierra. Entonces, ¿por qué ahí está diciendo de las señales cuando venga? Y está diciendo que esa es una señal de ¿qué? De que está cerca el reino de Dios. Pues no, que ya estaba aquí. Dice el 32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ya lo explicamos, ¿verdad? Que acontezcan las señales, que se iban a ir repitiendo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, no caducarán. Vamos a la versión de Mateo. Ya va a empezar. Mateo 24:32. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Esto de las puertas cambia con la versión anterior, que nada más dice que está cerca. Aquí a las puertas, ¿por qué? Porque tal vez desde aquí no está empezando a referenciar lo del portero, ¿no? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, aquí sí nos da unos añadidos importantes, ¿verdad? Nos hace una comparativa de estas señales cuando vengan, que será como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? No llovía. Sí, pues así, yo no vía, o ¿cómo? No llovía. Moralidad sexual, que dice que se casaban. Y pues ahí nos da el mismo explicación, ¿verdad? En el 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo era antes del diluvio? Comiendo y bebiendo. Sus labores, ¿no? Esto de comiendo y bebiendo tiene también dos tipos de interpretación. En lo literal, pues es fiesta, ¿no? Comiendo y bebiendo es dándole rienda suelta a la fiesta, a la parranda, dándole vuelo y leche. Comiendo y bebiendo. Pero también algunos predicadores le dan una alusión en lo espiritual de comiendo y bebiendo, es como comiéndose todo lo que les dan, o sea, en la iglesia, en las iglesias. ¿Qué sabe más rico, verdad, vegetales servidos o pizza? ¿Qué prefieren? Vegetal. Oh, sí. Espiritualmente hablando, Sí, espiritualmente hablando. Depende de quién cocine. Depende de quién cocine. Pues resulta que en lo espiritual casi siempre pasa igual. La gente prefiere las palabras dulces más que las palabras que nutren. Porque la palabra de Dios es un verdadero alimento. Pero para nuestro espíritu. Entonces vamos a ser nutridos con las palabras de Dios, pero si esas palabras son palabras tal cual Dios las dio, y no como otro le empieza a aderezar. O sea, aquí traigo mi predicación bien preparada, pero vamos a quitarle confrontación porque la confrontación amarga.
Jóvenes, ¿se acuerdan del tema de tiempo de llorar? Qué triste. Estuvo duro. No fue palabras muy dulces, pero son palabras que Dios da. Son palabras que nos pueden amargar el día si nosotros lo vemos de esa manera. Y muchos dicen, no, es que yo no vine a la iglesia para sentirme triste, yo vine a la iglesia para sentirme bien. O sea, quieres dulce, ¿no? Vamos a quitarle entonces a la prédica la confrontación para que nadie se amargue. Vamos a quitarle lo del pecado porque eso como que ensucia, ¿no? Mejor vamos a añadirle un poquito de mensaje de prosperidad, ¿no? Un poquito de triunfalismo, 2 gotitas de humanismo. Y qué rica prédica, ¿no? Ya saben esas prédicas, ¿no? Somos más que vencedores, saca el campeón que hay en ti, etcétera, etcétera. Palabras que endulzan el oído, que están camufladas de palabra de Dios, pero realmente no están nutriendo nada. Porque al final de cuentas el ser humano sigue siendo el mismo, nada más que con la pila llena. Entonces es ese alimento, es comiendo y bebiendo también en lo espiritual. No me agradó esto, mejor voy acá. Qué bonito predica el pastor fulanito. Ya empezó a hablar de pecado. No, mejor me voy para acá. Aquí sí hablan de puras palabras bien bonitas, bien triunfalistas. Acá me dijeron, tienes que tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguir a Cristo hasta la muerte como oveja al matadero. No inventes. No, pero voy acá y el pastor fulanito acá sí me dice, Dios prefirió morir por ti que vivir sin ti. Tú vales la sangre de Cristo. Somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque aquí los valientes arrebatan el reino. Hasta la victoria. No sé si te chingo, ¿verdad? ¿Cuáles son los mensajes que prefiere la gente? Esos. Entonces, bueno, algunos le atribuyen ese significado en lo espiritual también, comiendo y bebiendo, buscando qué degustar, ¿no? Dice, en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, después dice casándose y dando en casamiento, lo que significa me caso, me divorcio, me caso, me divorcio, me caso, me divorcio. Y era por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier cosa, simplemente, no, pues ya no me agradó, me caso ahora con otra persona, ya no funcionó, pues me caso otra vez. Sí, pues no costaba lo que ahora, ¿verdad? Pero eso, por eso es que, ¿qué es lo que dicen ahora? Mejor no hay que casarnos, mejor nada más nos arrejuntamos, y si funciona, pues gloria a Dios, y si no funciona, pues no hay compromiso. Así quieren todo hoy, sin compromiso. Cuando Dios lo que quiere es lo contrario, es que te comprometas, que pienses lo que vas a hacer antes de hacerlo para que no metas la pata. Para que cuando ya estés ahí, sepas en lo que te estás metiendo y tengas que permanecer. O sea, ese es el compromiso. Pero no, eso es casándose y dándose en casamiento. ¿Se acuerdan acerca de las instituciones de Dios? ¿Cuáles son las instituciones que Dios hizo? La familia, la iglesia, El trabajo, el matrimonio y la iglesia. Casi la tenía. 2 de 3 no está mal. Ya lo dijeron. matrimonio. Y la familia. Exacto. Las 3 instituciones de Dios son, primeramente, Dios crea a Adán en el huerto, lo pone en el huerto y lo pone ¿a qué? Lo pone a chambear. No le crean a Ned Moreno que dice que por una maldita manzana tenemos que trabajar. No es cierto. Así dice una de sus canciones. No, el trabajo no es maldición. El trabajo es una bendición de Dios. Pero ya cuando empezó a cansar, entonces... Cuando empezó a causar cansancio es cuando de repente ya lo dudamos. ¿Saben que en muchos idiomas la palabra trabajo significa aflicción? En muchos idiomas, no estaba viendo ese detalle. Sí, pero bueno, al final de cuentas el trabajo se hizo cansado por nuestra desobediencia. Basada en obra. Pero es como de las cosas de que la gente
que ya es grande de edad y deja de trabajar, muere más rápido, que los ancianos que siguen trabajando se mantienen más, como más vívidos, Sí. más sanos. Ajá. Así es. Entonces, al final de cuentas, el trabajo es una bendición. Ajá. Nada más que cuando la que Dios maldijo fue la tierra. La tierra es la maldita. O sea, no es que se oye feo, ¿no? Pero así lo dijo Dios. La tierra será maldita por tu causa. Y ahora te va el trabajo, ahora sí va a costar trabajo. Pero bueno, también ya lo están cambiando, porque antes el Señor dijo, y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ya ven que ya no es así. Ahora es ganarás el pan con el sudor del de enfrente. Pero todo le hallan. Entonces, el trabajo fue la primera institución que Dios creó. Después, en ese trabajo, que tenía 2 trabajos, ¿cuáles eran los 2 trabajos de Adán? Uno era labrar y el otro era cuidar, ¿no? Bueno, el huerto, labrar y cuidar sería el mismo, o sea, cuidar el huerto. ¿Y el otro? Darle nombre a los animales. ¿Ya ahora sí ya entendieron el chiste del tiranosaurio? No lo escuché. Que dice a Adán, llega con Dios y le dice, Señor, quisiera pedirte, cuando le puse nombre a los animales, quisiera que le cambiara el nombre a uno. Al que se llama quiero que ahora se llame Tiranosaurio Rex. Bueno, espero que ahora sí haya entendido el chiste. ¿Y qué era el último? No entendí el chiste. Bueno, ahí pongan en los comentarios si lo entendieron al chiste. Bueno, digo, es para que se despierten un poquito. Entonces les puso el trabajo, le puso a Adán el trabajo de darle nombre a los animales. Entonces, cuando Adán está poniéndole nombre a los animalitos, a ver, ponemos, estos son jirafas, estos elefantes, y encontró algo bien curioso, todos venían de 2 en 2. Entonces, ¿y qué? Para mí, pues como que no haya nadie como que sea como yo, ¿no? Entonces necesito a alguien que sea igual a mí. ¿Me acuerdas al final de cuando acabamos la grabación? ¿Me acuerdas de contarte el chiste del perro? Tú nomás dime así. Ya ves, ya se me fue la onda. Sí, como no se lleva ayuda idónea, entonces ya Dios le crea a Eva, le quita una costilla, de ahí sale Eva, y entonces dice Adán, esta sí, es carne de mi carne, hueso de mis huesos, y será llamado, alguien bien inspirado Adán, se va a llamar varón, porque del varón fue tomado. Y bueno, entonces Dios crea la segunda institución, que se llama matrimonio. Y entonces dice ahí el Señor que en ese tiempo no había más gente, pero obviamente mirando a futuro, por eso en el futuro dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Se instituye el matrimonio. Y después la tercera institución, propáguense, llenen la tierra. Entonces resulta que a partir de ahí, todas las culturas de todos los tiempos hasta apenas siglo XXI, pero por toda la historia de la humanidad atrás, siempre había habido, digo hasta apenas hasta estos años, pero antes siempre había habido un modelo familiar. Papá, mamá, hijos. Siempre, así había sido siempre. Hasta ahorita con esas nuevas ideologías locas. Que papá, mamá, mamá, todo eso, ¿no? Pero siempre había sido así durante cientos y miles de años. Papá, mamá, hijos. Esa es la institución que Dios hizo. Y esa institución fue hecha para permanecer, para todo el tiempo de que la humanidad viviera. O sea, ese era el plan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando los hijos crecen, forman sus propias familias y vuelve a empezar el modelo de la familia. Ajá. La familia no son los primos, tíos, no es así, se llama parentela en la Biblia. Familia es, si eres soltero, tus papás y tú. Si eres casado, tu pareja y tus hijos. Así es en la familia, los demás son parientes. Pero ese es el modelo. Y que cada familia pues tenga su propio lugar, su propia casa. Y la gente siempre lucha con eso. Entonces, al empezar a fallar en esos modelos de Dios, es cuando comienza a deteriorarse
el propósito general de Dios. Una de las mayores bendiciones que Dios le ha dado al hombre es que encuentre a su pareja. Dice, porque aparte del texto que ya vimos, ¿no? Le dará ayuda idónea. También dice la palabra que el hombre que encuentra a mujer, ¿encontró qué? Benevolencia. Benevolencia de Dios. Bueno, a algunos parece malevolencia, ¿verdad? Depende de cada quien como le haya ido. Pero el propósito de Dios es que se complementaran, que fueran un equipo para esta vida, para que todo el resto de su vida se puedan apoyar y complementar y que cumplan así el propósito de una buena vida desde el parámetro de Dios. Pero en el mundo no están satisfechos porque no siguen el modelo y entonces lo deterioran. Y el principal propósito de la caída de la sociedad a nivel Biblia es el divorcio, la separación. Pero como ya se vuelve algo tan normal, antes un divorcio era ya causa casi de que se querían matar, es decir, ¿cómo es posible que me vaya a divorciar? Pero ahorita ya es lo más común. Ya luego veo los bufetes de abogados, casi dicen ahí, divorcio express. O sea, ¿qué es lo que más buscan? Ese es el gran problema del decaimiento de la sociedad, porque no se casan con la expectativa de vamos a mantener esta relación por el resto de nuestras vidas, sino que le huyen. Es más fácil huir, es más fácil correr, porque reedificar es muy difícil. Y si para colmo de colmos empezaron sin el cimiento de Dios, peor. Y por eso muchos ya no se alcanzan a restaurar, porque hay tanto que arreglar que prefieren rendirse. Porque hay muchas cosas que se van sembrando, ¿no? Todo lo que siembras, ¿qué? Cosechas. Si parece que ya se volvió tema de matrimonios, pero bueno, pues ahí dice casándose y dándose casamiento, ¿verdad? Si en tu casa, en tu pareja, cosechas rencores, envidias, amarguras, ¿qué sembraste? Cosechas. Eso mismo. Lo que estás cosechando es lo que sembraste. No hablemos de matrimonio. Tu vida como está hoy, sea en cualquier ámbito, familiar, trabajo, amigos, iglesia, lo que sea, de salud incluso, sobre todo salud. Lo que tienes ahora, tú lo sembraste. No, yo no fui, fue el destino, fue la sociedad. Fueron esos tacos de suadero. Pues sí. ¿Saben por qué la serpiente no tiene manos? Porque no puede decir Eva me obligó. Para decir la serpiente, no te obligué. Mira, ni manos tengo. Yo nada más te dije, pruébalo, y tú dijiste, bueno. Satanás solamente puede influenciar así. Por eso el modelo de la serpiente no te obliga a nada. Si uno peca, por mucho que te hayan influenciado, no puedes echar la culpa a nadie. Tú decidiste en tu vida. Entonces tu vida que tienes hoy, bien o mal, tú lo sembraste. Ya todas no todo es malo, yo quiero pensar, pero podría ser mejor. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Empezar a sembrar decisiones basadas en la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué vas a cosechar? Bendición, eso es lo que dice la Biblia. Siembra obediencia y cosecharás bendición. Han leído Deuteronomio 28. ¿Quieres que te vaya bien? Pues obediente. Así de fácil. Porque las órdenes que Dios da no son arbitrarias. Sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué si los mandamientos de Dios no son gravosos y dice, lleven mi yugo, pero mi yugo es fácil y ligera mi carga? ¿Por qué se hace tan difícil? Lo difícil no es obedecer, lo difícil es dejar de hacer lo que sabes que está mal. ¿Por qué? Porque es lo que has sembrado en tu vida durante años. Cambia la semillita. Entonces, ¿por qué restaurar un matrimonio es lo más difícil del mundo? Porque los dos están cosechando amargura. Pero si empiezan a sembrar amor, el problema del amor del mundo es que es un amor egoísta, que quiere sembrar e inmediatamente recoger. No, el amor del mundo necesita ser recíproco. Es decir, te amo para que me ames. El amor de Dios no requiere una respuesta. El amor de Dios es que nunca deja de ser, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, no busca lo suyo. Nada que ver con el amor del mundo, que es un amor convenenciero.
¿no? Cuando llega una muchacha con su mamá y le dice, mamá, te presento a mi novio, y dice la mamá, no te merece, hija, no te merece. Siempre buscando de una manera egoísta. ¿Por qué no hay una mamá que diga, eres la mujer que él necesita? O al joven, eres el hombre que ella necesita. Pero ese es el amor del mundo. El amor de Dios no espera nada a cambio. Si vivimos así, pues ¿qué vamos a cosechar? Pero la mayoría de matrimonios con problemas. Ahí está, yo lo intenté. ¿Vieron la película de ¿qué es? ¿Prueba de fuego? La del bombero. Y ese es el principio. Llega el bombero que según quiere recuperar su matrimonio y le dice en el libro ahí, haz algo por ella, ¿no? Y le va a dar unas flores, y de esas, no, hace unas flores bien bonitas. ¿Cuánto cuesta? No, ¿hay más barato? No, más barato. Ah, pues ahí está una florecita toda feita. Yo ya cumplí. ¿Ah? No, más triste. Ramo de zanahoria. Dicen que $1 de cilantro, ¿no? Ya no venden un peso, Ya no te venden $1. Dice, bueno, te sirve para los tacos también, ¿no? Bueno. Luego el bombero dice, le prepara el café, dice, toma, ya hay café. No, gracias, no quiero. Y ahí está bien frustrado. ¿Por qué si trato de hacer buenas obras? ¿Por qué no lo ve? ¿Cómo lo va a ver si llevas años sembrando angustias y amarguras? Tienes que primero dejar que esa cosecha se acabe y que empiece a dar su fruto la nueva semilla. Y eso es muy tardado. Pero los matrimonios que no alcanzan la restauración es por eso, porque no quisieron permanecer en esa semillita. Y dicen, yo lo intenté, cambio de semilla y ahora sí te va lo que te mereces. Y toma. No, pues no. Bueno, ese es el decaimiento de la sociedad. No quería que esto fuera un tema de matrimonios, pero pues el tema lo llevó. Dios sabe. Si es de Dios prosperar. Si es de Dios prosperar. Bueno, dice, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron. ¿Qué hizo Noé todos esos años que construyó el arca? Aparte de construir el arca, obviamente. Dice que estuvo, sí, exactamente, la Biblia lo marca como pregonero de justicia. La palabra pregonero se traduce como predicador. ¿Justicia? ¿Cuál justicia? Cuando habla de justicia se refiere al discernimiento de lo justo. Eso es la justicia. Quiere decir que estuvo hablando del juicio que venía. ¿Por qué no creyeron? Noé fue el peor predicador de la historia. Ni uno se convirtió. Pero sean los más duros del corazón. Estoy siendo irónico, obviamente, al decir que es el peor predicador. Es ironía. O sea, ¿por qué? Porque a veces dicen, puede ser el mejor predicador el que llena iglesias. No, un buen predicador es el que habla la verdad aunque todos se vayan. Si yo empiezo a hablar la doctrina de la prosperidad, así habla de gente. Y si empiezo a hablar con esos tonos carismáticos que les encanta a la gente, más se llena la iglesia. Pero no se trata de eso, se trata de confrontarlos con la verdad. Y es lo que muchos le tienen miedo. Noé dijo la verdad. ¿Y qué dice? ¿Para qué estás haciendo ese barco gigante? Si aquí no hay laguna, no hay mar, ¿para qué? Porque va a llover. ¿Llover? ¿Qué es llover? No llovía en ese entonces. Va a caer agua del cielo, de arriba para abajo y moja. Entonces, estás loco. ¿Cuándo se ha visto que llueva? No llovía en ese entonces. Solamente subía el vapor de la tierra y con el rocío de la mañana se regaban las plantitas. Pero no. Y literalmente llovió de arriba para abajo y de abajo para arriba. Porque también se abrieron los abismos y... Entonces, por todos lados llegó el juicio. ¿Nadie creyó? Estás loco, eso no va a pasar. ¿Qué es lo que dicen ahorita? Va a venir el Señor, va a traer juicio. ¿Y qué es lo que dice la gente? Estás loco. 2000 años diciendo que viene Cristo y ni viene. Eso sí, así va a decir hasta el día en que ya venga. Y cuando Noé se subió al arca, como dice ahí, cuando leemos la historia hay algo bien interesante. ¿Quién cerró la puerta del arca? No fue Noé. Dios cerró la puerta. Porque muchos ya cuando vean la de veras, la mero, van a decir, ahora sí, Señor. No, tuviste tu tiempo.
ahora ya te toca sufrir el castigo. Y ya no habrá oportunidad en ese entonces. Entonces ahí está, dice, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, cuando vean al Hijo del Hombre ya que ya viene, ya no va a haber oportunidad porque ya va a caer juicio. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Aquí sí está hablando del arrebatamiento. Dos mujeres estarán moliendo, bueno, hay unas que sí les gusta, ¿verdad? No, perdón, me equivoqué. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. ¿Verdad? Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Entonces, por eso digo, siempre mi estrategia es, júntense con dos pecadores, pónganse en medio, si a fuerza les va a tocar. Uno sí, uno no. No, obviamente no, obviamente no. Lo que quiere decir este texto es que no importa el lugar, no importa la actividad, no importa quién se diga que está en santidad y quién pareciera que no estaba. O sea, Dios conoce lo que hay en el corazón de cada uno. Y quien esté preparado, será llevado. Y quien no, con la pena. Me da risa que hay un predicador que apenas vi por ahí en un video de YouTube que decía, ya saben que dicen que los Simpson predijeron un montón de cosas, ¿no? Y decía, los Simpson predijeron el arrebatamiento, porque hay un capítulo de los Simpson donde se ve eso, que uno es tomado, otro dejado y todo eso. Eso no lo predijeron los Simpson. O sea, eso los Simpson estaban parodiando la película de Dejados Atrás. Pero es una película cristiana basada en este texto, ¿no? O sea, conocen perfectamente la doctrina del arrebatamiento, me imagino. Quiero pensar que saben que va a haber un arrebatamiento. Ajá. No me gusta decir rapto, porque rapto es cuando se llevan a alguien a la fuerza. La palabra bíblica no es rapto, es arrebatamiento, es decir, ser tomado. Una cosa es que te lleven a la fuerza y otra cosa es que digas, Señor, aquí estoy, listo para irme en el momento en que digas. Hay una gran diferencia. Porque algo es seguro, Dios no va a raptar a nadie, o sea, no se va a llevar a la fuerza a nadie. Si alguien no se quiere ir, no se va, no se preocupe, aquí se queda. Yo sí me quiero ir, pero pues cada quien decide, ¿no? Al final de cuentas aquí no es del que quiere, sino de quien está preparado. Dice, entonces estarán dos en el campo, así lo leí. 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar su casa, es decir, no dejaría que lo asalten. Imagínense que el ladrón le diga, como decíamos otro día en el juego ese de Plantas contra Zombies, ¿no? En ese juego, para quien no sepa, espero que no sepan, que en ese juego el zombie manda una carta. Vamos a ir a comerle su cerebro esta noche, por favor deje la puerta abierta. Bueno, muchos piensan que así no va a decir, un ladrón no va a llegar y te va a decir, estimado usuario, favor de dejar la puerta y la ventana abiertas, por favor, para que nos facilite el saqueo de su casa. Obviamente no. Esa es la forma en que también el Señor, pues lo pone en comparativa, tampoco te va a avisar para que no te prevengas un día, sino para que te prevengas diario, para que estés listo diario. Si tú supieras qué día viene Cristo, ¿qué harías? Si te dijera, viene el 28 de septiembre del 2020. Eso dijo Aldusi, perdón. Pero si te dijera, tal día viene, ¿qué harías? ¿Qué harías hoy? Te da falta. Muchos se relajarían. A ver, los que hacen las tareas del Instituto Bíblico, sean honestos con ustedes mismos. ¿Cuántos los que hacen tarea, porque hay algunos que no hacen tarea, los que sí hacen tarea, ¿cuántos hacen la tarea el viernes en la noche? Yo sí lo llegué a hacer. Y también soy honesto, yo en mi etapa de estudiante también caí en eso. Pero hay a veces, pero las tareas que yo les dejo son bien light. Yo a veces me ponía a hacer mi tarea el viernes en la noche y cuando la acababa, la tarea era ya para guardar mis cosas e irme al instituto. Porque eran tareas muy exhaustivas. Entonces las tienen bien relax.
Pero así somos los mexicanos. La cultura del último minuto. Dicen por ahí que somos en México, somos los hombres del mañana, porque todo lo dejamos para mañana, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios quiere evitar. Si te dice que viene tal día, todavía tengo tanto tiempo. Me puedo relajar, descansar y ya cuando sé que ya está cerca, ahora sí, ya estuvo, ahora sí me voy a poner las pilas. Por eso de ahora en adelante, cada 30 de agosto voy a ponerme las pilas. ¿Es en septiembre, no? Cada 30 de agosto. Sí, pero resulta que el calendario se ha movido un montón de veces, así que... 29, ¿no? Pero el 30 de agosto calendario gregoriano, calendario juliano, calendario ¿cuál? El de los judíos, ¿no? Calendario judío antiguo. ¿Saben que los judíos tienen 2 calendarios? No, y aparte hay que ver los días por las horas lunares, ¿no? Sí, ¿y qué tal si se esperan para el amanecer del siguiente día y resulta que era lunar, como el de los judíos, y empezó a las 6 de la tarde del día anterior? No, pues mejor estén listos siempre. ¿Verdad? Llorar. Sé cómo les motiva a estudiar acerca del calendario, ¿verdad? Además ya saben que Job nació el 30 de febrero, ya lo quitaron del calendario, se recorrió un día. Entonces, no tenemos que enfatizar el día, ¿verdad? Tenemos que enfatizar la preparación siempre. Y esa es pues la exhortación de este texto, que estemos preparados siempre. Porque así como el ladrón no avisa cuándo va a robar, así el Señor no va a avisar cuándo viene, para que uno no se confíe y baje la guardia. Entonces, por ahí escuché un dicho, no recuerdo ahorita bien de quién se le atribuye, pero dice, disfruta, a ver, déjame acuerdo cómo, no quiero decirlo mal. Decía, trabaja como si Cristo no fuera a venir, o sea, echarle ganas. Y estate preparado como si fuera a llegar ahorita en este momento, algo así, lo voy a investigar bien. Pero la idea es que no estemos confiados. Hay que vivir como si Cristo fuera a llegar en 5 minutos. No es como un múltiplo del que dice, ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de Dios. Es muy parecido así, Ajá. el mismo principio. A final de cuentas, ¿en qué momento un cristiano deja de ser cristiano? Es que siendo teológicos y siendo así muy tajantes, un cristiano pues es cristiano, no puede dejar de ser cristiano. Sí, pero en la práctica muchos se dicen cristianos y después resulta que no lo eran. ¿Por qué? Porque como dicen por ahí, muestran el cobre. Porque tienen apariencia de piedad y todo está profetizado. ¿Cuántos apóstatas estaban anunciados? Dice que habrá demasiados y que muchos van a tratar de engañar, porque habrá apóstatas congregantes y apóstatas pastores. Y esos son los peores, porque engañarán con doctrinas de demonios, con falsas doctrinas, y engañarán, si fuera posible, aún hasta los escogidos. ¿Por qué? Porque también pueden hacer milagros y señales. Entonces, los milagros y señales son extra, ¿no? El propósito de Dios es que creamos por la palabra y no por las supuestas señales. Así que por eso precisamente tenemos que estar bien prevenidos. Porque como también dice el contexto de Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. ¿Y el amor de esos muchos, de qué muchos se refiere? Ese era de la iglesia. El amor de muchos de la iglesia. Así que si algunos dejan de ser cristianos, significa que nunca lo fueron. Significa que eran puerquitos lavados, así dice la Biblia, ¿no? Que ven el lodo y se les antoja el lodo. Entonces alguien que tuvo una convicción para cambiar su vida va a permanecer ahí. Así que pues ya depende de cada uno cuando el Señor venga, cómo los vaya haciendo. Haciendo lo que dice o haciéndose como que tonancia insaciable. Así que bueno, esta es la reflexión que les dejo en esta tardecita. Terminamos esta parábola. Y nos falta una última sección de parábolas. Las próximas parábolas tienen el título de acerca de los valores de Dios.
Son 5 parábolas más y se acaba este estudio. Así que en promedio un mes, mes y medio más nos va a llevar este estudio. Si las parábolas son muy pequeñas, a lo mejor y hasta menos, pero conociéndolos, acerca de los valores de Dios. Así que pues eso es lo que vamos a continuar la siguiente semana. Por lo pronto, bueno, despido a los hermanos que están en línea. Nos vemos la siguiente transmisión el día sábado a las 2 de la tarde con las clases del instituto. No olviden dejar ahí un like antes de irse y compartir este video. Y pues estar al pendiente de las siguientes transmisiones. Nos vemos en la próxima.